Existen unos seres vivos muy pequeños desde tiempos inmemoriales. Estos diminutos seres son capaces de diezmar una población en muy poco tiempo. No hacían ningún tipo de distinción entre ricos o pobres, animales o incluso humanos. Un cuerpo cargado de vida era más que suficiente. Y estoy hablando de los microorganismos, y nuestro invitado de hoy nos hablará de ellos. Nos hablará de su libro titulado El asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de la microbiología, de la editorial Guadalmazán. Y su autor es Raúl Rivas, al cual le doy las gracias por venir y de paso le doy la bienvenida a Misterioso Universo La Red. Hola Raúl, bienvenido. Hola, muchas gracias Víctor por invitarme a tu programa. Raúl, eres doctor de biología y profesor de microbiología en la Universidad de Salamanca, donde impartes docencia de asignaturas relacionadas con la microbiología y la tecnología en titulaciones de grado y posgrado de farmacia, ciencias ambientales y criminología. Y con lo joven que eres, tienes muchísima carrera profesional. Y si nos paramos a comentar todo lo que has hecho, deberíamos dedicar todo un podcast a ello. Así que, Raúl, no me cabe duda de que el mundo de la microbiología te encanta y te apasiona. Pero, ¿de dónde te viene este amor por la microbiología? Bueno, la verdad es que yo amo la biología en general. Estudié biología convencido desde pequeñito. Mi madre siempre recuerda que estaba con las plantas, que estaba con los animales. Incluso también me gusta la geología. Y una vez que terminé la carrera, la verdad es que me hubiese dado igual estar en un laboratorio que estar contando pinos en el campo, pero por azar. Estudié microbiología por azar, porque salió una oferta de trabajo en el departamento de microbiología, la que hoy es mi mujer. Me dijo, oye, ¿por qué no la echas? Falta media hora para que se termine el plazo de echar el currículum. Lo eché y así es como empezó esta historia esta historia de amor con la microbiología. Siempre me ha gustado, pero nunca me planteé trabajar en microbiología. Y mira, aquí es donde estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos poquito a poco has ido consiguiendo que te vaya gustando. Además que es un mundo muy entrañable y muy anecdótico, porque hay muchos personajes a lo largo de la historia que, aunque creemos que no están relacionados con ella, realmente lo están, y hoy lo descubriremos. Sí, siempre la microbiología siempre me ha gustado, pero cuando empecé a indagar, a buscar, hace ya muchos años, hace ya 20 años, me di cuenta de la importancia pasada que ha tenido, la importancia presente que tiene y desde luego la importancia futura que va a tener. Es una disciplina que nos aporta un montón de soluciones que nos permiten afrontar diferentes problemas que tenemos y que hemos tenido. Sí, desde luego. Bueno, pues empezamos un poquillo con el libro, y en tu primer capítulo del libro comienzas hablando de la noche de los cristales rotos para dar paso a los campos de concentración nazi. Y allí es donde se encontraban varios epicentros de enfermedades contagiosas y mortales como el tifus, una enfermedad temida por los alemanes y que no repararían en gastos y víctimas para intentar encontrar una cura. ¿Cómo transcurrió este proceso de búsqueda de una posible cura del tifus? Bueno, la verdad es que el tifus, igual que muchas otras enfermedades, suelen aparecer en momentos de hacinamiento, en momentos donde hay dificultades sociales, como puede ser, evidentemente, una guerra, un conflicto. Los nazis eran conscientes de estos y los nazis temían al tifus, que es una bacteria que es transmitida por diferentes insectos, por ejemplo, por los piojos de la ropa. Entonces, ellos no querían que sus tropas se enfermasen, sabían que si entraba el tifus en sus tropas, lo más probable es que perdiesen la guerra, lo más probable es que hubiese unas consecuencias nefastas. Por lo tanto, estaban constantemente buscando posibles curas, posibles estrategias para combatir el tifus. Algunas de ellas era simplemente probar sustancias químicas, probar al azar. ¿Con quién? Evidentemente con los prisioneros. Era una de las barbaridades que hacían, era infectar a prisioneros con tifus o prisioneros que tenían la enfermedad, probar diferentes sustancias químicas a ver si alguna de ellas era capaz de eliminar el tifus. Intentaban también producir vacunas contra el tifus para poder proteger a sus soldados. De hecho, cogieron algunos eminentes científicos de la época, algunos polacos o de otras nacionalidades, y les instaron a crear vacunas, y estas vacunas pues las hacían de una manera un tanto especial. Provocaban que algunos piojos
mordiesen o picasen, mejor dicho, chupasen sangre de algunos prisioneros con unas pequeñas jaulas de piojos que ataban en los muslos, en las piernas de los prisioneros, y a partir de ahí veían cómo se comportaban, qué era lo que pasaba y si podían obtener alguna vacuna pues eficaz que les pudiese salvar o que les pudiese proteger. También combatían directamente a los piojos o a otros insectos utilizando insecticidas como el DDT o algunos otros. Hoy sabemos que son sustancias muy tóxicas, pero en aquel momento también eran una solución para eliminar esos vectores. Los vectores son esos insectos que transmiten las enfermedades y, por lo tanto, si no había insectos, no habría enfermedades. Por lo tanto, tenían diferentes enfoques, buscaban diferentes estrategias, porque el terror que tenían hacia el tifus y hacia otras enfermedades era enorme. Muy bien. ¿Y qué es el test de Weil-Felix? Bueno, el test de Weil-Felix es un test para la detección de tifus. Es un test inmunológico. Es un test desarrollado a lo largo de los años por dos investigadores, por Edmund Weil y por Arthur Felix, a principios del siglo XX, más o menos, en 1916, y que consiste en detectar la presencia de la bacteria que causa el tifus. Es una bacteria, nosotros la conocemos como el género Rickettsia, es un nombre un poquito raro, pero es un tipo de bacterias que provocan diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la fiebre de las montañas rocosas y algunas otras enfermedades, muchas de ellas relacionadas con este tipo de fiebres altas que pueden terminar en la muerte del individuo. Hay un capítulo también que titulas El hombre del saco, y yo me pregunto, ¿qué tienen en común el hombre del saco y la microbiología? Bueno, tenemos que tener consciencia de que todos o gran parte de los mitos, de los personajes fabulosos, fantásticos, o de las leyendas que aparecen a lo largo de la historia de la humanidad, que han ido apareciendo a lo largo de los siglos, muchas veces tienen su germen, tienen su inicio en un hecho real. Y muchas veces ese hecho real puede ser explicado desde un punto de vista científico. Yo en este libro intento explicar qué diferentes personajes, qué es lo que ha ocurrido, por qué han aparecido. Uno de ellos es el hombre del saco. El hombre del saco nos ha atormentado desde niños. Cuidado, que si te portas mal va a venir el hombre del saco. Ten cuidado, no te alejes de tus padres, que puede venir el hombre del saco y llevarte. Pues el hombre del saco en realidad existió. El hombre del saco fue un monstruo realmente que asesinaba niños o asesinó niños, y la historia del hombre del saco tiene que ver con la microbiología, porque tiene que ver el inicio de esa leyenda con una enfermedad que sufrió ese personaje, y no voy a desvelar más porque creo que es bonito que los lectores o los oyentes se interesen por esa historia, pero gracias a la microbiología surgió un personaje negro, oscuro, que nos ha perseguido a los niños españoles durante las últimas décadas y que todavía está ahí, que es más o menos lo mismo que el coco, el hombre del saco, el sacamantecas, todos ahí juntos, unidos, esas mismas figuras que a veces parecen las mismas, pero que tienen ciertas peculiaridades diferentes en según qué países. Pues el hombre del saco es meramente español, lo hemos exportado a otros países, pero la verdad es que el personaje existió, fue real y, como os he dicho antes, fue un auténtico monstruo. Desde luego, además, este personaje no hacía distinción de niños ni de adultos. No, la verdad es que todo surgió por el hecho de la muerte de un niño, en concreto, de una manera horrorosa. Pero la verdad es que, ahí también mezclaríamos las supercherías de la época, la falta de información. En realidad se unen un montón de factores que todavía hoy en día lo vivimos. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante leer, escuchar, perseguir la información, contrastar la información, que uno mismo beba de diferentes fuentes y que se forme una opinión formada para evitar caer en cosas tan horribles como lo que pasó con el hombre del saco. Como siempre decimos, Raúl, el ser humano que no recuerda su pasado está condenado a volverlo a repetir. Y eso es una ley, al fin y al cabo. Bueno, pues es verdad. Vale, en este mismo capítulo hablas de una de las 4 grandes epidemias que ha habido y que ha asolado el planeta. O al menos así lo dijo el canadiense William Osler. Y esta enfermedad de la que estoy hablando es la disentería. ¿En qué consiste esta enfermedad?
Bueno, la disentería en realidad es un nombre genérico que puede englobar a diferentes tipos de enfermedades, unas provocadas por amebas y otras provocadas por bacterias. Al fin y al cabo son microorganismos que se transmiten por el agua y que cuando nosotros bebemos agua en malas condiciones, pues las ingerimos y evidentemente en nuestro cuerpo pues provocan diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, algunas de estas bacterias, de nombre también muy raro, Shigella, provocan unas toxinas que nos pueden conducir a la muerte si no hay un tratamiento. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, en la cual no ha desarrollado los tratamientos apropiados para combatir estas infecciones o estas enfermedades, pues la gente moría de una manera recurrente y de una manera asidua. Y por eso es tan importante, hoy en día lo tenemos normalizado, pero es tan importante poder tener acceso a agua segura, a agua potable. En los países en los que no hay esto, pues desgraciadamente lo estamos viendo a diario, cada año mueren miles de personas por ingerir agua o alimentos contaminados con microorganismos patógenos, como es el caso de algunos de ellos que forman la disentería. Y esto es importante también para los oyentes, evitar beber de fuentes de agua no controladas. Por ejemplo, cuando vamos a la naturaleza, siempre es muy bucólico ir a un arroyo y beber, mira qué bonito, baja cristalina. Cuidado con eso, porque aunque baje cristalina, eso no significa que no tenga diferentes tipos de parásitos, algunos microorganismos o parásitos de otro tipo que nos pueden provocar un cierto problema de salud y en muchas ocasiones muy grave. Es que nunca se tiene en cuenta que no se sabe que puede haber a lo mejor algún tipo de animal, río más arriba, y que esté muerto y esté tocando el agua. Ya con eso solamente estará contaminada. Claro, por ejemplo, efectivamente, aunque nosotros la veamos bajar clara y maravillosa y fresca, hay que tener precaución. Efectivamente. Bueno, también dentro de este capítulo hablas del cianuro que se utilizó con personajes muy conocidos a lo largo de la historia. ¿Qué personajes se murieron a causa de este cianuro? Fíjate, el cianuro, bueno, igual que otros venenos, ha sido un arma elegida por muchas personas para eliminar problemas molestos. Y algunos de estos problemas molestos, pues eran diferentes tipos de personajes. El cianuro llegó a ser uno de los venenos más carismáticos de la época, en concreto el cianuro de potasio normalmente era muy utilizado y de hecho sirvió o lo utilizaron para intentar asesinar a Rasputín, el famoso monje que estuvo vinculado a la dinastía Romanov durante el último zarato ruso y que en realidad, en parte, estuvo implicado en que se llegase a la Revolución Rusa, que acabó con el zar Nicolás II, pero también con muchos otros personajes. Por ejemplo, era habitual, ya que hemos hablado antes de la Segunda Guerra Mundial, era habitual que muchos dirigentes nazis tuviesen pequeñas cápsulas de cianuro de potasio para, en el caso de ser apresados, no les sacase información, sino que las mordían y ingerían el cianuro y morían inmediatamente. Dirigentes como Ernst Himmler, Joseph Goebbels, muy altos cargos dentro del staff de Hitler, pero también aquellos miembros de la tripulación o de la flota aérea norteamericana que llevaban las bombas atómicas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues también algunos de ellos disponían de estas píldoras letales para poder utilizarlas en el caso de que fuese necesario. Es cierto que ninguna se utilizó porque ninguno fue capturado ni torturado, pero la idea era que si eran capturados, pues que inmediatamente ingiriesen este cianuro y muriesen. La verdad es que ha habido muchísimos intentos de asesinato con cianuro. Era un veneno rápido, letal, por lo tanto era susceptible de ser una primera elección cuando se quería asesinar a alguien. Por ejemplo, ¿Rasputín murió también por cianuro? En realidad no. En realidad Rasputín no murió por cianuro. Lo intentaron asesinar con cianuro, lo intentaron asesinar a balazos, pero en el capítulo del libro explico que ahí se dieron una serie de circunstancias. ¿Por qué no pudieron envenenarlo con cianuro? También la ciencia nos puede explicar por qué no pudieron envenenarlo con cianuro en función de lo que pasó aquella noche, una noche de cánticos, una noche de comer pasteles, de beber vino con sus
supuestos asesinos, y en realidad es todo como un poco retorcido, un poco surrealista lo que ocurre. Intentar envenenarlo, intentar apalearlo, intentar dispararlo, intentar ahogarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Rasputín pues sobrevivía a todos esos intentos, y lo cual engrandecía su figura mística, y el miedo que le tenían era algo alucinante. Bueno, pues la ciencia, hoy en día podemos explicar qué es lo que pasó, por qué pasó y qué fue lo que sucedió en las horas posteriores. Desde luego eso es lo que le hizo crecer más todavía como ilusionista de la época, y como bien has dicho. Claro. Una de las cosas que dicen que podía hacer es que podía abrir y cerrar la pupila a voluntad, y que sin necesidad de una fuente de luz o de oscuridad, y que bueno, eso también era algo que sorprendía y que causaba miedo en realidad. Tenía un control total realmente de su cuerpo, Sí, señor. Bueno, pues Raúl, si te parece, vamos a dejar de hablar sobre los casos de tu libro, e invito a la audiencia a que se anime a hacerse con un ejemplar que tiene muchísima información sobre lo que hemos hablado hoy y mucho más. Bueno, primero, antes de... En realidad, perdona, yo intento plasmar en el libro como me gusta ver las cosas, y es no con hechos aislados, la microbiología no por un lado, sino que la microbiología en este caso va unida a las artes, va unida a la literatura, va unida a la pintura, va unida también a la política, va unida a la historia. Todo los acontecimientos, los sucesos, pues están muchas veces entrelazados, aparecen diferentes personajes en una misma época. Pues a mí me gusta contar así la historia, a mí me gusta contar así la ciencia, y que nos demos cuenta que la microbiología ha estado presente durante todo el trayecto que llevamos desde que aparecimos como especie, y que nos está cambiando nuestro rumbo, que está haciendo que ha hecho que aparezcan nuevos países, que la gente emigre como consecuencia de una plaga, por ejemplo, y que esa migración da lugar a una serie de acontecimientos insospechados que hace que el mundo sea hoy como lo conocemos y no de otra forma. Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a empezar, te iba a comentar que íbamos a empezar con las preguntas de los oyentes, que son bastantes, son exactamente 16, y así nos da tiempo a exponerlas todas, ¿te parece? Sí, perfecto. Vale, pues mira, pues empezamos por la plataforma de Facebook, y una oyente llamada Ana preguntaba que por qué has elegido a Napoleón como tema principal del libro. Bueno, en realidad Napoleón es una figura histórica, es una figura muy potente, y me parecía interesante contar su historia, porque además es una historia quizá poco conocida. Todo el mundo, o gran parte de las informaciones que nos han llegado, es que durante el destierro de Napoleón, pues Napoleón desarrolló un cáncer de estómago y murió como consecuencia de ello. Bueno, pues yo he querido aportar otro punto de vista que puede que tenga que ver con el cáncer de estómago, pero también tiene que ver con la microbiología. Napoleón ya sufrió otros encuentros insospechados con la microbiología, con el tifus que hemos hablado antes, que fue probablemente uno de los responsables que perdiese su contienda con los rusos. Esto lo cuento en un libro anterior que he escrito, pero la batalla contra Rusia en 1812 no la hizo perder el frío, no la hizo perder el hambre, sino que muy probablemente la hicieron perder los microorganismos. De hecho, Napoleón en aquel momento también esgrime la idea de que él ha ido a luchar allí contra los hombres, no contra la naturaleza. Esa naturaleza no solo es el frío de las estepas rusas, no solo es el hambre, también son las bacterias que provocan diferentes enfermedades como el tifus o como la fiebre de las trincheras. Los soldados entraron en combate diezmados y no tuvieron ninguna oportunidad frente a las tropas rusas. Bueno, Napoleón evidentemente es alguien que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha oído hablar. Por lo tanto, me parecía oportuno titular el libro así. Es uno de los capítulos, el asesino que envenenó a Napoleón, cómo lo envenenó, con qué lo envenenó, o si en realidad fue un asesino o fue una serie de circunstancias las que ocurrieron que desembocaron en la muerte prematura del emperador francés. Por si acaso Ana tuviera curiosidad en leerse ese anterior libro tuyo, ¿a cuál te referías? Es La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología, que
Afortunadamente ha tenido muy buena acogida por el público, lo cual me hace estar muy contento que a la gente le gusten las historias que quiero contar, que quiero transmitir. Pues en uno de los capítulos, titulado Piojos Verdes, pues hablo de Napoleón, del tifus y de la contienda con las tropas rusas, que al final desembocaron en la batalla de Waterloo, unos pocos de años más tarde, con un ejército muy diezmado y con la derrota definitiva de Napoleón por parte de los ingleses y el posterior destierro a la isla de Santa Elena. Y esto es lo que cuento también, qué pasó allí en ese destierro en Santa Elena, es lo que cuento en este segundo libro. Muy bien, pues seguimos con Facebook y Víctor Bernardo Justo nos preguntaba que si existía algún protocolo conocido si se llegase a encontrar microorganismos de origen extraterrestre. Bueno, si hay alguno, yo lo desconozco, pero lo cierto es que los microorganismos, ya lo hemos podido comprobar, si hablamos de extraterrestre como término como tal fuera de la Tierra, los microorganismos ya los encontramos, por ejemplo, en la estación espacial. Ahí hay microorganismos, por supuesto, en nuestra atmósfera, en la estratosfera, con lo cual, bueno, tienen posibilidades de sobrevivir fuera de la Tierra, parece que tienen posibilidades de sobrevivir fuera de la Tierra. ¿Por qué no? Pudiera haber microorganismos en otros puntos del universo. De hecho, en teoría, es la forma de vida más sencilla, una de las formas de vida más sencillas. Todos nosotros provenimos de microorganismos. Todos en un día, hace muchos millones de años, fuimos microorganismos. La vida en el planeta está claro que surgió de un único antecesor común, que era un microorganismo. Era una especie procariota, era algo parecido a una bacteria. De hecho, la muestra está en que todos los seres vivos del planeta, todos, me da igual que sean microorganismos, que sean animales, que sean vegetales, todos compartimos el mismo código genético. Eso, eso hace nos hace pensar indudablemente que provenimos de un único ancestro. Con lo cual, todos, hace un poquito de tiempo, fuimos microorganismos. De hecho, no podríamos vivir sin los microorganismos. Estamos llenos de microorganismos. Nuestro cuerpo tiene microorganismos. Algunos de ellos tienen unas funciones esenciales para nosotros, que producen vitaminas. Si no tuviésemos microorganismos dentro de nuestro cuerpo, no existiríamos. Pero es que probablemente no existiría la vida. La vida en el planeta se cambió también por los microorganismos. Los microorganismos, algunas bacterias, en un momento dado empezaron a producir oxígeno. El oxígeno que tenemos en nuestra atmósfera ha sido producido por bacterias. Por cianobacterias concretamente, y ellas cambiaron totalmente el curso del planeta, cambiaron totalmente la vida. Si no hubiesen existido esas bacterias, nosotros no estaríamos aquí. ¿Y estas bacterias a las que te refieres podríamos considerarlas como una variante de los extremófilos? Bueno, en realidad los extremófilos son diferentes tipos de microorganismos que son capaces de vivir en condiciones, como su palabra dice, extremas. Extremas en cuanto a calor, extremas en cuanto a acidez. Por ejemplo, son unos microorganismos especiales, pero también muy interesantes porque nos ayudan a obtener diferentes tipos de productos, diferentes tipos de información. Algunos de ellos son capaces, por ejemplo, de sobrevivir en las fuentes termales del parque de Yellowstone, ese parque famoso por el oso Yogi y por Bubú. Bueno, pues el parque Yellowstone es un parque real, es un parque maravilloso. Pues en las fuentes termales, en los géiseres, hay bacterias, hay microorganismos que nos han aportado gran información y del cual hemos obtenido diferentes tipos de herramientas. Hemos obtenido unas moléculas que se denominan polimerasas, que nos han permitido, entre otras cosas, desarrollar métodos para estudiar el DNA, para amplificar el DNA. Por ejemplo, para realizar pruebas de paternidad, para identificar seres vivos, para identificar delincuentes, para tratar enfermedades. Todo eso ha sido gracias a algunos microorganismos extremófilos y no hace tanto tiempo. Estamos hablando de los años 80 más o menos, en los cuales se desarrollaron este tipo de técnicas. Te comenté lo de los extremófilos porque como también se han encontrado microorganismos que no necesitan oxígeno prácticamente para vivir. Claro, también tenemos microorganismos que son de los que denominamos anaerobios. No necesitan oxígeno, de hecho, en presencia de oxígeno se mueren. Y eso es una herramienta muy buena para nosotros, porque nuestro sistema inmunológico utiliza el oxígeno, utiliza moléculas de oxígeno para combatir a las enfermedades, utiliza radicales de oxígeno. Pues algunos de estos patógenos
anaerobios que no necesitan oxígeno son letales. Si no tuviésemos esas herramientas, si no tuviésemos esas armas basadas en el oxígeno, tendríamos serias complicaciones. Pero sí es cierto que hay microorganismos de todo tipo. Hay microorganismos que necesitan oxígeno, otros que necesitan muy poco y algunos que realmente pueden vivir en ausencia total de oxígeno. Sí, de hecho, incluso conozco algunos también que ni comer, es decir, ellos mismos segregan su propia comida. En realidad hay microorganismos que todos necesitan alimentarse, pero hay diferentes tipos de microorganismos que tienen facultades que les permiten obtener ese alimento, ese carbono, ese nitrógeno, esos elementos esenciales para poder seguir viviendo pues de ambientes insospechados, desde rocas hasta en la propia atmósfera, de compuestos inorgánicos que para nosotros sería impensable. Bueno, pues los microorganismos pueden utilizar cualquier cosa que podamos pensar y utilizarla como alimento, con lo cual eso hace que sean muy versátiles y que puedan estar en todos los puntos del planeta que conocidos. Aunque hay alguna pequeña excepción que ha salido últimamente en algún punto africano donde hay un exceso de temperatura y una acidez extrema, pues parece que ahí tienen más dificultades, pero en realidad los microorganismos los podríamos encontrar en cualquier punto del planeta, en cualquier rincón. Allá donde mires, allí hay microorganismos. Allá donde toques, allí hay microorganismos. Nuestra piel está llena de microorganismos. Las sillas donde estáis sentadas están llenas de microorganismos. Los objetos que tenéis en vuestra casa están llenos de microorganismos, pero es que son esenciales. Es que están ahí porque tienen que estar ahí. Si no estuviesen ahí, vuelvo a repetirlo, tener por seguro que no estaríamos nosotros tampoco. Muy bien, pues seguimos con otra pregunta de Adrián en Facebook y nos preguntaba que si microbiológicamente podría ser posible la existencia de un apocalipsis zombie. Bueno, en realidad los zombies o esa imagen de esos personajes pues tienen mucho que ver también con la microbiología. Muchas de estas historias están basadas en virus, en epidemias de virus, más en concreto en la rabia. Por ejemplo, una de las últimas películas que nos hablan de ese posible apocalipsis zombie o vinculado a una enfermedad vírica es Soy Leyenda, de Will Smith. Bueno, pues este tipo de películas están basadas en el virus Nipah o en el virus, sobre todo en el virus de la rabia. El virus de la rabia ha sido mortal. De hecho, todavía hoy en día ese tratamiento es mortal, es temido. ¿Y cómo nos transformamos en zombies? Mediante la mordedura de un zombie, ¿verdad? ¿Cómo nos infectamos de la rabia? Mediante la mordedura de una persona afectada por la rabia o de un animal afectado por la rabia. Todo está vinculado. ¿Es posible que haya un apocalipsis zombie? Hombre, es difícil que haya un apocalipsis zombie, pero lo cierto es que una epidemia vírica es factible que pueda ocurrir. Ya ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Es muy probable que pueda volver a ocurrir. Tenemos que estar preparados para combatirla, para asegurarnos que no haya un número grande de bajas, de muertes, de fallecimientos, pero bueno, espero que el apocalipsis zombie de momento se quede en las salas de cine y que no venga a llamarnos a la puerta. Eso es, desde luego, no queremos vivir un The Walking Dead. No. Vale, venga, pues ahora nos vamos con Twitter y Jesús igual Sempere nos preguntaba que si habrá algún virus que realmente acabe con la vida en la Tierra. Bueno, acabar con la vida en la Tierra es bastante complicado. Es posible que haya un virus que cause un montón de bajas y que diezme la población. Ya ha ocurrido antes. El virus de la viruela, por ejemplo, ha matado a más personas a lo largo de la historia de la humanidad que todas las guerras juntas. O el virus de la famosa gripe española, pues causó millones, decenas de millones de muertes en un intervalo muy corto de tiempo a principios del siglo XX, con lo cual es factible. Puede afectar a la especie humana, evidentemente, pero es muy difícil que un único virus, prácticamente inviable, sea capaz de saltar todas las barreras de especie y que acabe con la vida del planeta, de los animales y de los vegetales, porque también hay virus que afectan a los vegetales. Con lo cual, desde mi punto de vista, hoy por hoy no es, gracias, tenemos suerte de que eso hoy por hoy no tenga visos de ocurrir. Pero sí que es posible, como ya os he comentado antes, que en el futuro aparezca una pandemia de virus. Tenemos recientemente el caso del ébola. Afortunadamente ya hay vacunas desarrollándose que parece que son
eficaces y eficientes contra la enfermedad, pero el ébola es una enfermedad terrible que está causando miles de muertes en África y bueno, hay muchas otras enfermedades de origen vírico, como la famosa gripe aviar que nos golpeó hace unos cuantos años y que están ahí. Hay que estar vigilantes porque, bueno, están cerca. Una pregunta que es una duda que tengo yo siempre. ¿Por qué? A lo mejor tú me la puedes resolver, ¿vale? ¿Por qué la gran mayoría de los focos de enfermedades pandémicas siempre aparecen en África? No, bueno, en realidad no necesariamente. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido focos en diferentes puntos. El tema de África es que, bueno, ahí nos encontramos con un ambiente, África y en otros sitios, también en Sudamérica o también en Asia, nos encontramos con un ambiente muchas veces tropical, en el cual hay vectores de los que hablábamos antes, hay insectos o hay otro tipo de animales que son portadores de enfermedad y que es más fácil transmitirlo. Esos vectores es difícil que suban a latitudes más altas como Europa por el frío. Por ejemplo, no son capaces de sobrevivir al invierno. Por esa razón, el cambio climático es tan importante también. No solo porque se deshiela la Antártida o el Polo Norte, sino porque algunos insectos ya van a ser capaces de sobrevivir a nuestro invierno. Y si son capaces de sobrevivir a nuestro invierno y portan la enfermedad, van a poder transmitirla durante todo el año y las enfermedades, las epidemias se van a propagar. En África sí que es cierto que, desgraciadamente, los recursos sanitarios son menores, con lo cual pueden ocurrir un mayor número de epidemias vinculadas a la no existencia, en algunos casos, por desgracia, de la vacunación, cosas que en Europa o en otros sitios están solventadas o deberían de estar solventadas. Bueno, pues tenemos la desgracia que todavía en el planeta hay muchos países pobres, que las condiciones higiénicas son diferentes a las que por fortuna tenemos nosotros y que, bueno, pues surgen no solo enfermedades de origen vírico, sino algunas tan conocidas como el cólera, que es una bacteria que sigue apareciendo constantemente cada año, sobre todo después de algún desastre, siempre que hay algún tifón, algún tipo de terremoto que daña las pocas infraestructuras que tienen. Bueno, pues de nuevo el acceso al agua no potable pues provoca que aparezcan epidemias como el cólera, por ejemplo. Muy bien, pues seguimos en Twitter y Luis Torres e Iván preguntaban que si puede haber realmente algún microorganismo en los hielos de la Antártida que al descongelarse pudiera causar una pandemia y que, si de ser así, que si solo con las extracciones de las muestras estaríamos poniéndonos en peligro. Bueno, en realidad, siempre que se cogen muestras de microorganismos, en la Antártida se cogen muestras también en zonas heladas o en lagos subterráneos, pero este deshielo, por ejemplo el deshielo del permafrost de Siberia y de otras zonas, pues sí que liberan secretos escondidos durante miles, millones a veces de años. Animales que llevaban congelados 40.000, 60.000 años empiezan a aparecer en el permafrost siberiano. Por supuesto, también habrá microorganismos, sobre todo microorganismos que hayan tenido formas de resistencia, lo que nosotros conocemos como esporas, y que pueden permanecer viables durante miles de años. ¿Es posible que aparezca un microorganismo que pueda tener unas condiciones alarmantes para la salud humana? Bueno, en realidad sí es posible, pero lo cierto es que tenemos bastante interés por ver qué es lo que está pasando ahí, por ver qué es lo que está apareciendo ahí y por ponerle freno en el caso de que sea necesario. Tener en cuenta que también el ser humano, la especie humana, ha estado en contacto con los microorganismos desde el momento que apareció, con lo cual ya hemos estado en contacto con ese tipo de microorganismos y hemos sobrevivido a ellos. Con lo cual, bueno, también nuestro sistema defensivo como especie, no como individuo, sino como especie, bueno, pues nos permite haber sobrepasado esos obstáculos y con lo cual, bueno, no tendríamos por qué no volver a hacerlo. Yo lo espero, que sí, en el caso de que aparezca. De hecho, ahora tenemos mucha más información, hemos desarrollado la tecnología necesaria para ponerle freno o para intentar ponerle freno en el caso de que aparezca una nueva enfermedad, aunque es evidente que pueden ocurrir bajas y que si aparece una nueva enfermedad, pues ocurrirán bajas, seguro. Vale, Tladeango en Twitter preguntaba que si en el espacio los microorganismos sufrían algún tipo de mutación. Bueno,
Evidentemente, los microorganismos en el espacio, al igual que todos los organismos, por los experimentos que estamos viendo, sufren alteraciones. Alteraciones de diferente tipo. Lo estamos viendo con los vegetales que se suben a la estación experimental, con los tripulantes de la estación experimental, que sufren cambios en su organismo. Los microorganismos son más susceptibles de sufrir esos cambios. Digamos que están algo menos protegidos a esos posibles cambios en cuanto a la microgravedad, en cuanto a las condiciones que se den en el espacio, con lo cual sí podría ocurrir alguna mutación, pero igual que ocurren constantemente mutaciones aquí en el planeta. La luz del Sol provoca mutaciones en los microorganismos, provoca mutaciones en nosotros que muchas veces nos hace desarrollar cánceres, melanomas, ¿verdad? Pues también en los microorganismos. De hecho, hay microorganismos que están muy expuestos a condiciones de alta radiación solar, como son los que están en los desiertos, en el desierto de Atacama, por ejemplo, y que desarrollan sus propias estrategias para protegerse, diferentes pigmentos para evitar precisamente esas mutaciones. Pues nosotros vamos a coger esa estrategia y la vamos a utilizar a nuestro favor. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, intentando crear cremas protectoras, cremas solares protectoras más eficientes, utilizando lo que utilizan los microorganismos o estudiando cómo hacen los microorganismos. ¿Veis cómo la microbiología nos puede aportar un montón de soluciones a problemas actuales y problemas futuros que podamos tener? Desde luego que sí. Sanz, y es la última pregunta ya en Twitter, nos preguntaba que si realmente estamos preparados para el bioterrorismo. Pues sí, estamos preparados. Hay diferentes tipos de protocolos. Lo cierto es que, bueno, es preocupante las acciones. Ha habido acciones bioterroristas. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de los atentados del 11S, hubo una serie de cartas a diferentes administraciones públicas que llevaban en su contenido eran esporas de Bacillus anthracis, que es un microorganismo, es una bacteria, en este caso, que causa el anthrax en animales, pero que también puede llegar a ser letal en los seres humanos. Y hay muchos otros tipos de microorganismos susceptibles de ser utilizados en bioterrorismo. Bioterrorismo directamente contra las personas o bioterrorismo para acabar, por ejemplo, con los campos agrícolas y desabastecer de alimentos a la población. Afortunadamente hay diferentes tipos de protocolos que persiguen estas prácticas. No es tan fácil, tampoco es tan fácil hacer un ataque bioterrorista. Hay que tener los conocimientos adecuados, hay que tener la tecnología adecuada, los métodos adecuados. Bueno, es realmente complicado, pero sí es posible. De hecho, se han dado ataques bioterroristas a lo largo de la historia. Afortunadamente es algo sobre lo que se tiene puesto el foco y las autoridades de diferentes países colaboran para evitar un riesgo o un ataque en este sentido. Muy bien, menos mal que nos tienen protegidos, si no, ¿qué sería de la población? Bueno, pues ahora nos vamos con el grupo de Telegram y allí Óscar Blázquez, un colaborador del programa, además de arqueólogo e historiador, me pasaba una serie de preguntas y te las iré haciendo correlativamente tus respuestas porque guardan un orden entre sí y además de que tira un poquito para su campo, ahora lo verás. Bueno, pues la primera pregunta sería que ¿qué aporta la microbiología al estudio del pasado? Bueno, la microbiología nos permite sacar nuevas conclusiones o aportar nueva información acerca de lo que pudo pasar en hechos históricos o en acontecimientos incluso mundanos que transcurrieron hace siglos. Uno de los casos es lo que he comentado antes con la batalla de Napoleón, pero hay muchos otros. El estudio de la microbiología o el estudio de las pruebas de ADN en las que intervienen microorganismos o en las que hay huellas de microorganismos nos aportan diferente tipo de información para interpretar el pasado. En el libro que hemos comentado antes, que acabo de publicar, por ejemplo, la microbiología nos aporta una nueva información de por qué murió Caravaggio. Caravaggio, el famoso pintor italiano, el padre del claroscuro, ¿por qué murió? ¿A qué se debió? Bueno, pues vamos a arrojar un poco de luz, nunca mejor dicho, a esos claroscuros, y la microbiología es capaz de hacerlo. Muy recientemente han aparecido diferentes estudios, hace apenas un año, en los cuales nos indican que quizá la causa de su muerte tuvo que ver con una bacteria. Muy bien, la siguiente pregunta sería ¿qué tipo de protocolos se realizan para el análisis de restos antiguos? Bueno, para el análisis de restos antiguos, dependiendo de qué tipo de restos, lo habitual es hacer una extracción de ADN o del posible ADN que pueda
que puedan contener ya sea una momia, ya sea un esqueleto, huesos, etcétera, y ese ADN nos permite obtener mucha información. Y podemos amplificar ese ADN con diferentes técnicas que tienen que ver con los microorganismos. Si no hubiésemos estudiado los microorganismos, si no hubiésemos obtenido esas moléculas, esas polimerasas de las que os he hablado antes, no podríamos hacer este tipo de análisis, pero sí nos permite desde ver si tenían algún tipo de enfermedad por la cual hubiesen muerto, nos permiten, por supuesto, rastrear un perfil genético para ver el parentesco. Bueno, las posibilidades son grandes, son enormes. ¿Y todos los restos antiguos son candidatos para un estudio microbiológico? No, no todos. Podemos estudiar, por un lado, el ADN y por otro lado podemos estudiar también los microorganismos que pueda contener todavía esos restos. De hecho, es algo que se hace. No todos son susceptibles de ser estudiados desde un punto de vista microbiológico, aislando los microorganismos, porque muchos de ellos pueden haber estado contaminados a lo largo del paso de los años, porque no son muestras que se han guardado adecuadamente o porque han tenido un gran número de manipulaciones. Bueno, las consideraciones son diferentes. También el estado de la muestra, para poder aislar y amplificar correctamente el ADN, no siempre es posible. Bueno, no es una panacea, no es una llave mágica con la cual podemos obtener todo, pero sí que es una herramienta buena y hoy en día casi os diría que indispensable y que nos permite, bueno, obtener una información relevante. ¿Cómo afecta la antigüedad o una posible contaminación de las muestras a estudiar a la fiabilidad de los resultados? Bueno, evidentemente pues la afecta plenamente. Esas contaminaciones, esa mala manipulación, pero esto también ocurre en los casos en los casos que hay algún tipo de análisis forense o análisis criminalístico, cuando la muestra no se ha cogido correctamente según el protocolo, cuando ha sido mal manipulada, pues esa muestra no nos va a servir, no nos va a dar una información fidedigna, con lo cual no vamos a poderla utilizar en un juicio, por ejemplo. Bueno, pues con las muestras antiguas desde un punto de vista microbiológico pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que ha pasado con esa muestra, cuál ha sido la manipulación, cuál ha sido el trato, y así podremos sacar unas conclusiones lo más correctas posibles. Y ya la última de Óscar decía que ¿qué disciplinas son las mayores beneficiarias de este tipo de análisis? Bueno, en realidad este tipo de análisis microbiológicos nos puede llevar hasta disciplinas que tienen que ver con la alimentación, disciplinas que tienen que ver con la criminalística, con los estudios forenses, con el medio ambiente. En realidad, bueno, la microbiología está presente en multitud de campos diferentes, cada vez más. De hecho, desde mi punto de vista, el siglo XX ha sido un siglo en el que la química ha tenido un papel crucial. También la física, pero la química por encima de todos. La química seguirá teniendo un papel muy relevante en el siglo XXI, pero lo va a superar la microbiología y la biotecnología. Desde mi punto de vista, son dos áreas indispensables en constante desarrollo y que creo que nos van a dar muchas alegrías. Muy bien, y ya la última de Telegram, José Luis preguntaba que cómo ha evolucionado la microbiota intestinal durante la historia y que si esto podría afectar a la salud actual de las personas comparado con otros momentos anteriores. Bueno, evidentemente la microbiota intestinal, al igual que todo, ha ido evolucionando, han ido apareciendo nuevos microorganismos, nuevas bacterias, pero lo cierto es que parece claro que hay una relación clarísima entre esa microbiota intestinal y el ser humano. Ha habido una cooperación desde hace miles de años, incluso con algunos otros microorganismos, algunos patógenos que quizá os suene porque está muy de moda últimamente, como es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que es un patógeno que puede llegar a causar, si no se trata, pues diferentes tipos de úlceras, incluso puede desembocar en algún tipo de tumoración, pues se ha visto que el Helicobacter pylori ya estaba presente en momias de la Edad de Bronce. Con lo cual, fijaros, o sea, nuestra relación con los microorganismos y con esa microbiota intestinal, igualmente con esos lactobacillus, con esos propionobacterium, un montón de especies diferentes, está ahí por algo. Ellos se han aclimatado a nosotros nos hemos aclimatado a ellos. Es un beneficio mutuo. Ellos nos dan, nosotros les damos. De hecho, parece ser que esa microbiota intestinal interviene directamente en el buen estado de nuestro sistema inmunológico. Necesitamos a los microorganismos, necesitamos a esa comunidad intestinal y, por supuesto, no la necesitamos desde hace 2 días, la necesitamos desde hace
cientos y cientos y cientos de años, con lo cual han estado presentes y ha habido una evolución mutua. Igual que nosotros hemos evolucionado en ciertos aspectos, los microorganismos también, por supuesto. Y ya ahora nos vamos a ir a la aplicación de WhatsApp, que también nos entró otra pregunta por allí, y en este caso Guillermo nos comentaba una pregunta un poco peculiar, y ahora verás por qué, ¿no? Bueno, pues decía que Pasteur tenía como amigo a un médico llamado Israel Rabinovich, y se cuenta que en una ocasión el doctor Rabinovich le tradujo el versículo de la Mishnah Yomá a Pasteur, causándole un gran asombro. Pasteur exclamó que si la humanidad hubiera puesto atención al oscuro verso, quizás la idea del estímulo inmunológico contra la rabia podría haberse desarrollado muchos años antes. Vale, he citado este pequeñño comentario porque era necesario para esta pregunta. Bueno, pues Pasteur, considerado como el padre de la microbiología, según Guillermo, se le pregunta que si se le podría ubicar en los tiempos alrededor del año 0. Bueno, en realidad yo desconozco si Pasteur tenía alguna otra faceta. Sí que es cierto es que su implicación con la ciencia y también con las artes, porque Pasteur pintaba y pintaba muy bien, es clara, pero desde luego no es el padre de la microbiología. Cuando Pasteur trabajaba con los microorganismos eran conocidos desde hace mucho tiempo atrás. El padre de la microbiología es Anthony van Leeuwenhoek, y estamos hablando del siglo XVII, no del siglo XIX. Y esos microorganismos, la existencia de esos microorganismos, sí que es verdad que Pasteur refutó ciertas teorías, como la teoría de la generación espontánea, que después fue apuntalada esa refutación por Tyndall, pero el trabajo de Pasteur en cuanto a los trabajos de la vacunación de la rabia y otros muchos que hizo Pasteur, solo tienen sentido en ese momento histórico. Tienen sentido en ese momento histórico porque en ese momento ya había la capacidad, se conocían los microorganismos, se conocían técnicas para cultivarlos, se conocían ya técnicas para obtener vacunas para enfrentarse a las enfermedades. Y además había un genio como era Pasteur. Que confluya todo eso antes es imposible, porque no se tenía ni la capacidad, ni los conocimientos, ni la información. Por lo tanto, aunque esa relación fuese cierta de Pasteur y dijese algo que yo lo desconozco porque no aparece contrastado ni está informado al respecto, dudo que Pasteur dijese eso, porque Pasteur era un hombre de ciencia, conocedor de los avances, conocedor también de su intelecto y de su capacidad, algo que no es habitual. No ha habido cientos de Pasteur a lo largo de la historia, por desgracia. Han ocurrido en ese momento como consecuencia de los avances que había, de lo que pudo estudiar Pasteur, de lo que pudo avanzar, de lo que pudo conocer, de lo que pudo descubrir y de lo que pudo desarrollar. Con lo cual, dudo que si se hubiese conocido esto antes, se hubiese desarrollado una vacuna contra la rabia en el siglo XV, por ejemplo, o un poco antes, a inicios de la Edad Media. Es impensable porque no había ni los conocimientos técnicos, ni se conocía la existencia de los microorganismos, ni por supuesto estudios inmunológicos que nos pudiesen llevar a desarrollar una vacuna. Raúl, ya damos por terminadas las preguntas, que no han sido pocas, la verdad, y agradezco a la audiencia el haberos tomado las molestias de participar. Y bueno, el libro del que nos has hablado hoy se llama El asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de la microbiología, de la editorial Guadalmazán. Y el autor es Raúl Rivas. Raúl, ¿es fácil de conseguir tu libro? Sí, es sencillo. Bien a través de la página de la propia editorial Guadalmazán, es el sello de divulgación científica de la editorial Almuzara, o a través de las librerías o de grandes superficies, o incluso a través de comercio electrónico como puede ser Amazon. La distribución es amplia y yo creo que nuestros oyentes, si están interesados, no tendrán problema en adquirirlo, y yo espero que les guste, que agradezcan estas historias contadas desde un punto de vista diferente, que abarcan diferentes aspectos, que entremezclan diferentes historias dentro de cada capítulo. Bueno, en realidad esa es mi intención, dar a conocer otros aspectos no tratados, curiosos, misteriosos, anecdóticos, y que además de informar, pues entretengan al lector. Desde luego que entretienen, porque has sido capaz de unificar la historia con datos muy anecdóticos con la microbiología. O sea, has hecho un libro muy ameno, la verdad. Pues muchas gracias, te lo agradezco. Yo espero que
que el público les guste, que disfruten con la lectura y también, por supuesto, que aprendan cosas. Estoy seguro de que sí, que lo conseguirás. Oye, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, lo mejor es quizá a través de mi correo electrónico. Mi correo electrónico de la Universidad de Salamanca es raulrg@usal.es y bueno, normalmente tengo muchos correos, pero yo intento responder a todo el mundo que me escribe. Muy bien, pues Raúl, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito para hablar de tu trabajo tan interesante y me gustaría poder tenerte por aquí de nuevo si vuelves a publicar cualquier otro trabajo o incluso algún descubrimiento. Por supuesto, será un placer y muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues nada, pues Raúl, te deseo el mayor de los éxitos y que llegues a muchas personas con tus libros. Un fuerte abrazo, Raúl. Un abrazo, muchas gracias.